El pensamiento crítico nos permite analizar un hecho desde múltiples miradas. Y hoy quiero que comparemos algunos párrafos de estos dos libros. Son dos libros que cuentan dos caras muy diferentes del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este libro azul fue escrito en el año 2002 por parte de Joseph Contreras. Es un periodista chileno, pero que tiene la colaboración de un periodista colombiano llamado Fernando Garavito. Y este señor, Joseph Contreras, es magna cum laude por la Universidad de Harvard y máster de la ciencia de London School of Economics. Y para esta época del 2002, él ya llevaba 22 años siendo corresponsal de Newsweek en más de 40 países. Países como México, Argentina, Sudáfrica, también en Estados Unidos, en Miami, también en Jerusalén, que es una ciudad bastante disputada por palestinos e israelíes. Bueno, y este señor se apoya en un informe de septiembre de 1991 en donde aparece Álvaro Uribe como el narcotraficante 82. Entonces él empieza como a investigar toda la biografía de Uribe, y el periodista Fernando Garavito le colabora en esa recolección de fuentes, y claramente pues también tienen en cuenta esta investigación de los jinetes de la cocaína que ustedes están mirando ahí. Este libro plantea todos los temas más polémicos de Uribe entre 1980 y 2002, o sea que son 22 años de investigación de la vida de Uribe. Y en el primer capítulo empiezan a hablar de cómo Iván Duque Escobar, que era gobernador de Antioquia, el padre de Iván Duque Márquez, el expresidente, es el primero que empieza a dudar de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, aquí está un párrafo muy interesante que hace parte del capítulo 1, que se llama El misterio de los aviones fantasma, y dice así: en el año de 1981, siendo director del Departamento de Aeronáutica Civil, Álvaro Uribe Vélez, el candidato con mayor opción para ocupar desde el próximo 7 de agosto la presidencia de Colombia, le otorgó una licencia a Jaime Cardona con el fin de que trabajara la ruta aérea Medellín-Turbo. Cuando Iván Duque Escobar, que era el gobernador de Antioquia en ese momento, se enteró de la autorización, puso el grito en el cielo. Como no conocía al funcionario que había cometido semejante despropósito, preguntó quién era. Le contestó uno de sus asesores, uno de los hijos de don Alberto Uribe Sierra. ¿Y qué méritos tiene para que lo hayan nombrado? Bueno, dijo el asesor, es joven, tiene 29 años y su padre ha sido siempre un liberal de raca mandaca. Nada de eso tiene importancia, tronó el gobernador. A mí lo que me interesa es que sepa quién es Jaime Cardona. El asesor no supo qué contestar. En su fuero interno pensó que en Antioquia todo el mundo sabía quién era Jaime Cardona, un empresario vinculado estrechamente a la mafia. Poco después fue condenado por el delito de narcotráfico y más tarde murió en un accidente aéreo, cuando su avión particular despegaba de la pista que había construido en su hacienda. Duque, un experimentado político casi 20 años mayor que el nuevo funcionario, pidió que lo llamaran. Director,
le dijo con una costumbre típica del país que permite dirigirse a alguien por el cargo que ocupa: me he enterado de la licencia que usted le otorgó a Jaime Cardona. Quiero decirle, en caso de que no esté enterado, que se trata de un empresario vinculado a la mafia. Al otro lado de la línea, el gobernador oyó un silencio espeso y luego, cuando esperaba alguna reacción positiva, escuchó estupefacto que el hasta entonces desconocido hijo de don Alberto sostenía con voz fría y serena que el gobernador estaba mal informado y que el señor Cardona era un hombre de bien. Bueno, aquí seguramente nace el término de ciudadanos de bien. Y es muy irónico que el primer funcionario que intentó frenar a Álvaro Uribe Vélez fue el padre de su futuro títere Iván Duque Márquez, Iván Duque Escobar. Eso es una ironía total de la vida. Pero también quiero que escuchemos la versión de Uribe. ¿Qué dice Uribe de esta época? ¿Qué dice Uribe de su padre Alberto Uribe Sierra? ¿Cómo lo define? Porque así podemos sacar unas pequeñas conclusiones. Vamos a leer unos párrafos de Uribe en donde habla de su padre. Y claramente pues Uribe dice que era un hacendado, no va a decir que era un narcotraficante. Mi padre Alberto Uribe Sierra se despertó agitado. Era un hombre jovial y carismático, la personificación misma de la salud, la felicidad y el vigor, consumado jinete y aficionado a la tauromaquia. Bueno, si hubiera sido el autor del otro libro, hubiera hecho jinete de la cocaína, pero que le quitó la palabra de la cocaína, digo que era un jinete nada más. Daba con destreza la estocada final con la espada, no con el rejón, a un toro montado en su caballo. Nada ni nadie lograba perturbar su buen humor habitual, pero algo completamente extraño en él. Esa mañana de junio de 1983 se levantó enojado, inquieto e impetuoso como un toro. Alberto Uribe Sierra fue un habitante de esa otra Colombia, un lugar de belleza cegadora, con caballos, música y baile, un paraíso para hombres hechos a pulso. Se había ido de su casa a los 14 años para buscar fortuna y vivir su vida. Tenía siempre una guitarra cerca y cantaba una balada en los momentos más inesperados. Bueno, en eso se parece a Iván Duque Márquez, en que tocaba la guitarrita. Sus fiestas eran legendarias y muchas veces duraban hasta 10 días. Don Juan, y poseedor de un gran encanto, era una fuente de alegría para quienes lo rodeaban. Donde más feliz se sentía mi padre era en su finca. En ella trabajaba sin descanso, acompañado con frecuencia por alguno de sus hijos o hijas. Con él cabalgué muchas veces por los campos de Colombia, rodeados por 1000 tonos de verde. Examinábamos el ganado y ayudábamos a reparar las cercas hasta el anochecer. ¡Ay, Álvaro!, suspiraba. Temo decirte que esta vida de ganadero no deja mucho dinero, es solo romántica. Tienes que dedicarte a ella por amor. Y entonces sonreía, coseaba a su caballo y regresamos a la casa. Bueno, lo extraño era que era una vida muy dura económicamente, pero el tipo tenía avioneta propia y todo, y tenía tremendas haciendas. Extraño. La vida que llevaba como ganadero lo era todo para mi padre. Por eso nos sorprendimos cuando 3 semanas antes de la mañana en que se despertó inquieto, hizo una concesión sin precedentes. No regresaremos a Guacharacas, dijo a mis hermanos. No volveremos allá por el momento. Guacharacas, una finca hermosa y productiva en Antioquia, era su propiedad favorita. La tenía desde 1975, en asociación con un ganadero de la zona. En esa época, el tren a Puerto Berrío todavía pasaba por la finca, y la casa
había sido una posada junto a la estación, situada en una región caracterizada por gente trabajadora y honesta, que sabía cómo sacarle el máximo provecho a la tierra. Guacharacas contaba con 40 trabajadores y un mayordomo, pero en la década de 1980 la zona empezaba a convertirse en un fortín de un reducto de las FARC. Bueno, el tipo tenía avioneta, una hacienda gigante, 40 trabajadores, y le decía el padre al hijo, Alberto Uribe le decía a Álvaro: hijo, esto es muy duro, esto no da nada, esto está curioso. Son cosas de la vida colombiana. Bueno, y acá está el último párrafo que les quiero compartir de lo que dice Uribe de su padre. Dice: en mayo de 1982, los terroristas de las FARC lanzaron su plan estratégico que tenía por objeto derrocar al gobierno nacional mediante la organización de insurrecciones en las principales ciudades del país y la lucha de clases. Con dicho plan pretendían consolidar su accionar militar, fortalecido en los últimos años por la creciente participación de este grupo ilegal en el comercio de narcóticos, y en particular de cocaína, que desde Colombia alimentaba la demanda en ascenso de Estados Unidos y Europa. El narcotráfico proporciona a las FARC los ingresos que necesitaban para ampliar su campo de operaciones, y al llegar a una nueva zona exigían dos cosas: dinero y silencio. La posición de mi padre fue clara: no camino un paso y no doy un peso. Por eso nos desconcertó su decisión repentina de no volver a Guacharacas. Iba a ceder ahora a la presión de las FARC después de resistir tantos años. Nunca supimos a ciencia cierta el porqué de aquella decisión. Es posible que hubiera conocido alguna amenaza concreta o que se los hubiese dejado guiar por una intuición. Tampoco sabremos por qué en esa mañana nefasta de junio de 1983, después de dar vueltas por la casa durante un largo rato, cambió abruptamente de opinión. Solo puedo sospechar que Alberto Uribe Sierra no podía vivir con lo que él sentía como una capitulación. Era un hombre que a sus 50 años había vivido sin hacer concesiones, que creía que el trato generoso que daba a sus trabajadores lo eximía de las crecientes tensiones que afectaban a Colombia por entonces, y confiaba en que su código de comportamiento era compartido por el país y sus compatriotas. Agarró el teléfono y llamó a mi hermano Santiago. Recógeme en el aeropuerto, le dijo, nos vamos para Guacharacas. Antes de salir de la casa llamó a mi hermana María Isabel para invitarla. Luego tomó su pistola Walter. En cierta ocasión le había dicho a mi hermano: mejor muerto que secuestrado. Cruzó la puerta con un paso vigoroso y con la esperanza de contemplar una gloriosa mañana colombiana. Bueno, era un hacendado bastante particular, o sea, se quejaba que porque eso no daba dinero, pero tenía un revólver, tenía una hacienda gigante, aparte pues de sus casas, tenía 40 trabajadores, y mencionan la guerrilla de las FARC como una guerrilla narcotraficante. Pues las FARC, a partir de 1982, empieza a cobrar algo que se llama el impuesto al narco, y decir que las FARC se vuelven narcotraficante de una es difícil, porque no es algo que se aprende de la noche a la mañana. Las FARC llevaría un año cobrando lo que llaman en esa conferencia el impuesto al narco. Pero hay algo muy particular de este relato de Álvaro Uribe Vélez. No menciona ni a Pablo Escobar, ni a Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, ni a Carlos Leder, ni a ninguno del clan de los Ochoa, que entre otras cosas hay fotos en donde Santiago Uribe Vélez
sale con la familia Ochoa. Y dice Uribe que esa foto sí es real, pero que fue por el tema de negocio de caballos. El Cucho tenía revólver, 40 empleados, una hacienda gigante, y se tomaba fotos con narcos que porque negociaba caballos con ellos. Pero él decía que en esa época la familia Uribe Vélez no sabían que esos tipos eran narcotraficantes. Extraño. Pero esa es la versión que nos comparte aquí Álvaro Uribe Vélez. Bueno, para terminar de cotejar fuentes, vamos a leer otro párrafo de acá y otro de acá. Ahí vimos que él se siente orgulloso de su padre porque era un don Juan. O sea, que a él no le importaba que le montara cacho a su madre. O sea, era un conquistador, era un hombre vigoroso. Era el que decía, primero muerto que secuestrado, y andaba con su pistola. Curiosa la forma como él define a su padre. Y acá quiero que le pongamos atención a este párrafo que es bien interesante. Dice: la investigación de la Procuraduría señaló que Uribe había firmado un documento que requería la autorización previa de la Presidencia de la República y formuló cargos al funcionario. El 1 de julio de 1982, sigue la crónica de Sánchez Abaunza, el revisor de documentos de la Contraloría envió un memorando en que solicita: me informe bajo qué circunstancias o motivos el señor de la firma Colasesores Limitada interviene en forma directa en el movimiento de las tarjetas de Cardex. La Contraloría advierte que el empleado de Colasesores puede llegar a alterar cifras de las tarjetas. Tengo entendido que estos señores de Colasesores prestan servicios bajo contrato de asesorías y simplemente ellos pueden observar, preguntar, mas no participar en el movimiento interno de almacenes. Situación reservada para funcionarios nombrados por el departamento, concluye el memorando. La primera cláusula del contrato estipuló un anticipo de 20 millones de pesos a los 15 días de firmarse el documento. Ni Álvaro Uribe Vélez ni ninguno de los funcionarios del DAC verificó el estado financiero de Colasesores. Firma que durante el perfeccionamiento del contrato se encontraba embargada por el Banco Real de Colombia. Este embargo consta en 3 partes: Juzgado 14 Civil del Circuito, Banco Real de Colombia y Cámara de Comercio de Bogotá. En carta dirigida a Cromos, Uribe explicó que la entidad oficial contratante durante mi gestión supervisó y administración del contrato por intermedio del doctor César Villegas, jefe de planeación. Bueno, ese César Villegas también terminó vinculado con el tema del narcotráfico. Entonces acá vemos que Uribe ha tenido unos vínculos muy interesantes en toda su carrera política, pero acá también quiero mostrarles otra cosa muy interesante que Uribe dice de él mismo. Es decir, este es el resumen que hace Uribe de su autobiografía. Entonces, vamos a ver cómo se define Uribe a sí mismo. Dice: Álvaro Uribe Vélez fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010. Durante su presidencia, la violencia se redujo a los niveles más bajos de los últimos tiempos. Bueno, es un dato bastante vago, porque si estamos hablando de falsos positivos, antes la violencia se disparó. El país logró importantes victorias militares contra las FARC y desmanteló a los grupos paramilitares. Bueno, en esta primera premisa sí tiene algo de razón, o sea, no se puede negar que Uribe supo aprovechar el Plan Colombia y sí debilitó un poquito las FARC, no mucho, pero sí las debilitó un poquito.
Bueno, lo del paramilitarismo pues realmente no lo desmanteló, pues porque las bandas criminales siguieron funcionando, el paramilitarismo siguió funcionando. De pronto lo que hizo Uribe fue entregarles todas las posibilidades a ellos de la ley de justicia y paz, pero luego los extraditó cuando ya estaban empezando a hablar. ¿Qué dice el compañero? El Plan Colombia fue algo que se firmó en el año 2000 en el gobierno de Andrés Pastrana, que consiste en que en Estados Unidos el gobierno de Bush daba unos dineros para que Colombia combatiera el narcotráfico. ¿Sí? Y ese Plan Colombia coincidió con el boicot que se le hizo al proceso de paz con las FARC de Pastrana, con el collar bomba, que fue una noticia falsa que ayudó a dañar el proceso. Entonces Uribe era el candidato perfecto para desarrollar ese Plan Colombia. Dice Uribe que él desmanteló los paramilitares. Es extraño porque cuando él llegó a la gobernación de Antioquia, los paramilitares se multiplicaron en las convivir. Es algo que también se denuncia en este libro. Y casi todos los paramilitares que han hablado, entre ellos Salvatore Mancuso, también está Villalba, han dicho que el jefe de ellos era Uribe. Entonces es muy curioso que él se jacte de prácticamente haber derrotado a las FARC y de haber desmantelado a los paramilitares cuando no están así. Durante la presidencia de Uribe, Colombia también alcanzó sus mayores niveles de inversión y exportaciones, así como la mayor cobertura de salud y educación en la historia del país. O sea, mejor dicho, que un montón de gente entró a la universidad, que un montón de gente tuvo acceso a la salud y que tuvo mucha inversión. Bueno, pero saben que eso tiene algo de verdad, porque recuerden que hubo una gran inversión en agroingresos robo seguros. ¿Se acuerdan lo que hablamos la vez pasada? Ese montón de campesinos estrato 1, 2 y 3 que se beneficiaron, que había reinas de belleza, senadores, representantes a la Cámara, funcionarios de la presidencia, familiares de Uribe. O sea, toda esa gente que es estrato 1, 2 y 3 se favoreció, o sea que sí hubo inversión. O sea, pero faltó aclarar que fue inversión en la clase alta. Eso fue lo que faltó aclarar, pero el resto es verdad. Dice también Uribe acá: al final de su mandato, su índice de popularidad estaba por encima del 80%, otro récord en la historia reciente de Colombia. Bueno, lamentablemente este hecho sí tiene pues algo de verdad, porque Uribe era muy popular. Uribe tenía todos los medios de comunicación a su favor, tenía el Congreso en mayorías a su favor, las Cortes solamente lo fastidiaron en el 2010. O sea, Uribe sí era un presidente muy popular. No sé si el 80%, no sé si la cifra sea correcta, pero el tipo sí era y es muy popular todavía. Antes de ser presidente, Uribe fue senador, gobernador del departamento de Antioquia y alcalde de Medellín, entre otros cargos. Se graduó en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Bueno, un egresado emérito de acá, debería estar aquí como catedrático también Uribe, un egresado emérito. Estudió negociación de conflictos en la Universidad de Harvard, donde además realizó un posgrado en Administración y Gerencia. Fue Senior Associated Member del St. Antoine College de la Universidad de Oxford. Y después de dejar la presidencia, Uribe se ha desempeñado como académico distinguido en la Universidad de Georgetown y como vicepresidente de la Comisión de Naciones Unidas que investigó el incidente de la Florida en Gaza, ocurrido en mayo del 2010. Actualmente es fellow en el Bipartisan Policy Center. O sea, mejor dicho, Uribe volvió a Colombia como Suiza. O sea que en Colombia no hubo falsos positivos, no hubo chozadas del DAS, ni parapolítica, ni gispolítica. En Colombia casi todo el mundo salió de la pobreza, todo el mundo tuvo educación, todo el mundo tuvo salud, la clase trabajadora quedó feliz. O sea, es que el que lee esta autobiografía de Uribe dice, no, pues, no, qué maravilla, es que Colombia es como una mezcla como entre Canadá y Suiza, más o menos. Es que las autobiografías tienen unas cargas semánticas muy impresionantes. Bueno,
Lo último que voy a leerles de este libro, para que pasemos a la tercera tesis, dice: por décadas, Colombia había sido flagelada por el tráfico ilegal de cocaína y los terroristas. Las masacres y las aldeas destruidas por la acción de las bombas aparecían con frecuencia ante los ojos del mundo. La lista de problemas era casi interminable. Ante ellos y faltos de soluciones concretas, muchos se habían dado por vencidos. ¿Acaso no habían intentado todos los gobiernos anteriores? Quienes aún tenían el valor para intentar cambiar el status quo corrían peligro de morir. Yo mismo había sobrevivido, o por lo menos 15 atentados durante mi carrera política. La historia de Colombia demuestra que todos los problemas humanos tienen una solución humana. Bueno, esto es la contraportada, pero también es tomado de un párrafo del libro. Bueno, yo no dudo que a Uribe hayan tratado de matarlo 15 veces. Eso no lo dudo. Lo que sí dudo es que Uribe sea un defensor de derechos humanos, ¿sí? Y que sea un defensor contra el terrorismo en Colombia. Eso sí lo dudo totalmente. Fernando Uribe Senior, ese señor que mataron y que Uribe reemplazó en la aeronáutica civil, ese señor sí podría sacar pecho que él se enfrentó con la mafia, porque él dijo nada de licencias para narcotraficantes y lo mataron. Pero Uribe es un superhéroe, porque duró más de 2 años en el cargo en el que el otro había durado un solo mes. Salió sin un rasguñón. Y él dice, también en esta autobiografía, que me encantaría que la lean, él dice que él, siendo director de la aeronáutica civil, que él combatió el narcotráfico y el cartel de Medellín. O sea, este man era el putas, o sea, combatió el cartel de Medellín, estando aquí mismo en Medellín, estando en Antioquia, y salió vivo, sin un rasguñón. Pues este tipo, mi total admiración, pienso yo, que eso solamente es para, solamente el superaliade podría superar. ¿Se acuerdan del super